Hola, ¿cómo están? Los saludo con mucho gusto. Estamos iniciando la producción y elaboración de contenidos para el programa de bienestar que nos exige la NOM 035, que es el de factores de riesgo psicosocial, en colaboración con Subaki y Wellbeing, la empresa a la que yo represento. Decidimos atender la preocupación de Subaki siempre por el bienestar de sus colaboradores. Y creemos que una de las partes importantes para poder lograr el bienestar organizacional es sin duda estar bien informados. Entonces, no es la primera vez que hacemos producciones de webinars para ustedes, los colaboradores de Subaki, pero ya teníamos una serie de 4 webinars que habíamos producido, me parece que fue durante la pandemia, bueno, todavía estamos en pandemia, pero a inicios de la pandemia, y en esta ocasión traemos 4 temas diferentes para conversar con ustedes. Entonces, estos 4 temas serán conversados en estos webinars, de los cuales este es el primero y hemos titulado Liderazgo para la incertidumbre, cómo mantener la competitividad en tiempos inciertos, que consideramos que involucra muchos factores que tienen que ver, desde luego, con la falta de estabilidad que hemos estado pasando en estos tiempos y cómo las empresas y los estilos de liderazgo tienen que trabajar para poder seguir adelante haciendo frente y siendo competitivos. Entonces, pues me da mucho gusto, me voy a presentar. Mi nombre es Silvia Aguilar Yudico y básicamente en este webinar estoy para conversar con ustedes acerca de la incertidumbre y los efectos en la gestión empresarial, así como las características de que debe tener un líder para poder hacer frente a la incertidumbre. Entonces abordaremos algunas definiciones. Por supuesto, me gustaría unificar criterios en relación a qué significa la incertidumbre y, por supuesto, hablar de estas características y cómo sería lo ideal y las recomendaciones para una organización para poderle mantenerse competitivo ante estos tiempos, ¿no? Aquí tengo mis datos de contacto, me puedes encontrar como Silvia Aguilar, @Silvia Aguilar, o en mi correo electrónico de la empresa que represento, que es silvia.aguilar @well rayitamediaping.com.mx para cualquier tipo de contacto, duda, interacción que quieras tener conmigo. Nos vamos a estar frecuentando en estos tiempos, tratando de dar apoyo, dado que mi empresa tiene como misión específica procurar el bienestar en las organizaciones. Agradezco mucho su interés por el tema y pues sin más quiero iniciar con esta pregunta que hizo Manpower Group en un video que recientemente subieron a YouTube. Y me llamó mucho la atención porque ustedes saben que Manpower es una empresa que tiene muchos años de trayectoria en materia de reclutamiento y selección de personal de muy alto nivel. Son expertos en la búsqueda de talentos y bueno, ellos dicen que actualmente muchas o todas de las empresas se enfrentan al mismo dilema. ¿Cómo puedo seguir siendo competitiva en un entorno de escasez de talento, ¿no? Como que Manpower enfoca no solo la parte de incertidumbre económica, de toda esta situación de salud, de incertidumbre en cuanto a la salud de las personas, sino también en cuanto a la escasez de talento. Y quiero referirme a esto de primero tratando de abordar qué es la incertidumbre y cómo tiene diferentes aristas para poderla comprender adecuadamente.
Este señor que ven aquí en la fotografía es un señor sabio, viejito, maravilloso. Bueno, creo que ahora ya no se puede decir viejitos, ahora se debe decir adultos mayores, porque ya viejitos ya es una palabra no inclusiva. Esto es un paréntesis para que sepan cuando se tienen que referir a los viejitos, ya no son viejitos, son adultos mayores. Este señor es un sociólogo que tiene una producción muy importante y voy a hablar acerca de su producción en adelante. Se llama Zygmunt Bauman. Él escribió un libro pues precisamente que se refiere a toda esta situación de sociedad líquida y él define a la sociedad líquida muy particularmente porque dice que en la sociedad y las organizaciones actuales vivimos en entornos VICA. Él le llama VICA. ¿Cuáles son esos entornos VICA que define Zygmunt Bauman? Pues son entornos en los que nos vemos muy afectados en nuestro día a día porque no sabemos qué es lo que vendrá. Y el no saber lo que vendrá de repente nos hace ser temerosos, nos hace dudar y nos hace poner en tela de juicio el tipo de decisiones que vamos a tomar. Entonces es muy importante que nosotros tengamos ciertas características o recursos personales que nos ayuden a poder sobrellevar esta situación de falta de certezas, ¿ok? Y él define el mundo VICA con las siguientes siglas. Se llama VICA porque cada una de las siglas que compone significan algo. La V la define como un estado de volatilidad. ¿Qué es para Zygmunt Bauman la volatilidad? Pues es esta rapidez, esta velocidad en los cambios que hace que las cosas no sean estables, lineales y permanentes, sino que como es tan rápido, no has todavía afianzado un cambio cuando ya te tienes que enfocar a uno nuevo. Entonces eso hace que las situaciones sean turbulentas y volátiles. La I significa incertidumbre, son situaciones que por mucho que tú te dediques a planear tu trabajo y que sabemos que la planeación es imprescindible aún en tiempos de incertidumbre, esta está sujeta a situaciones imprevistas, pero desde luego es mucho más digamos, vulnerable. Una situación que no ha sido planeada es mucho más vulnerable a la incertidumbre que algo que ya ha sido planeado. Aunque esté planeado, tú tienes posibilidades de dar cabida a los imprevistos, ¿no? Entonces, tal vez esta planeación con la incertidumbre no te lleve a los resultados que tú estabas esperando porque existen múltiples factores que están afectando que tal vez no consideraste. La C es de complejidad, es decir, vivimos, según Zygmunt Bauman, y hay otros autores que también respaldan esto mismo, es un mundo complejo porque a la hora de hablar de cantidad de información, nos estamos refiriendo a esta incapacidad a veces de saber qué hacer o de saber cómo depurar esta cantidad de información. Creo que hoy uno de los problemas graves no es la falta de información, sino es el exceso de. Y en algunas ocasiones hemos hablado de la infoxicación, es decir, de esta posibilidad de tener tanto acceso a información, a tanta información que hay, que no saber cómo depurarla y no saber cómo fortalecer mi proceso de toma de decisiones porque existe mucha información. Y otra, finalmente la A significa el estado de ambigüedad, es decir, es ambiguo porque nosotros tenemos la posibilidad de dar diferentes interpretaciones a diferentes cosas. No hay una sola línea
que nos permita unificar criterios y que nos permita desprendernos de ahí para que todo mundo siga ese plan de acción, sino que es las múltiples interpretaciones de un acontecimiento o de un suceso y que sean muchas cosas de las que suceden sean multifactoriales, eso complica la posibilidad de dar una interpretación certera a los acontecimientos. Entonces, a grandes rasgos, queridos, este es el mundo VICA al cual se refiere Zygmunt Bauman, y que es un mundo que ya llegó, es una turbulencia que ya está aquí y es una situación que estamos viviendo todos y que no va a volver a tener la estabilidad que se tuvo en otras generaciones o en otros tiempos. No pensemos que esto va a pasar o que esto es a raíz de la pandemia o que cuando termine la pandemia vamos a volver a estar estables. No es así. O sea, esto no va a volver. Es una situación real que tenemos que enfrentar todas las personas y mucho más las organizaciones. Y el mismo Bauman nos habla de los recursos personales que deben de tener, que se deben contar o que se deben desarrollar para poder enfrentar este mundo VICA o enfrentar esta situación de incertidumbre. Y él le llama competencias líquidas. La primera vez que yo escuché hablar acerca de las competencias líquidas fue justamente en LinkedIn, cuando se habló de que estaban definiendo ahora los perfiles de puesto, tratando de buscar competencias líquidas entre los candidatos. ¿Qué son las competencias líquidas? Bueno, pues nosotros sabemos que contamos con hard skills y soft skills, ¿no? Como todos los sistemas de computación, tenemos cosas que son tangibles y cosas que no son tangibles. Lo mismo en el ser humano, tenemos un hemisferio cerebral izquierdo que rige todas las situaciones y los procesos de pensamiento de los cuales somos conscientes. Y también tenemos un cerebro emocional que pertenece al hemisferio cerebral derecho, que tiene que ver con esta parte de inteligencia para poder gestionar las emociones adecuadamente. Y en este sentido, hago referencia a Jorge Bucay, quien dice que las emociones no son buenas ni malas. Lo bueno o lo malo es lo que decidimos hacer con ellas. Y que estos hemisferios no son independientes, sino que están totalmente interrelacionados, o sea que uno depende del otro. Las competencias líquidas son justamente estas que están en medio, estas que nos dan la posibilidad de ser flexibles y fluir, porque dice Zygmunt Bauman, si tú tienes el agua almacenada y ahora, por ejemplo, que estamos en tiempos de dengue, lo primero que te dicen es que no debes tener contenedores con agua porque el agua se echa a perder y esto es una fuente de infección y pueden llegar los mosquitos y provocar muchas enfermedades. Entonces, Zygmunt Bauman dice, el agua que corre, el agua que fluye, nunca se echa a perder, a diferencia de la que está estancada. Por eso les llama competencias líquidas, porque son herramientas personales que debemos desarrollar todas las personas para poder fluir ante la incertidumbre, porque mientras más resistencia opongas, es mucho más desgastante y luchar contra corriente finalmente te va a llevar a tener un fracaso o a naufragar. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas corrientes líquidas que debemos desarrollar? Básicamente la posibilidad de estar en constante autoaprendizaje, el que nosotros podamos ser dueños
de nuestra actualización profesional, de que nosotros podamos decidir nuestro crecimiento profesional y comenzar a autorregular nuestro aprendizaje de manera que podamos estar constantemente en proceso de actualización y de aprendizaje. ¿Por qué? Porque si nosotros hemos pensado que con los títulos profesionales que tenemos ya terminamos y es más que suficiente, por ejemplo, los chavos que acaban de terminar sus licenciaturas o quien recientemente haya terminado un posgrado, lo cual felicito, también felicito a los que terminaron licenciatura, pero eso no acaba, el aprendizaje debe ser constante. Otra competencia líquida que nos define es la resiliencia. Ya en otras ocasiones hemos hablado del sentido de resiliencia, de esta posibilidad de reconstruirnos ante situaciones de destrucción, no solamente física, sino emocional, de reconstruirnos ante las pérdidas, de vivir procesos de duelo exitosos a pesar de haber perdido algo, pero sobre todo de que después de una experiencia dolorosa o de pérdida tengamos la posibilidad de aprender de esa experiencia para poder ser mejores seres humanos y mejores personas. Si no hay una mejora en nuestra calidad como personas, no podemos considerarnos resilientes, independientemente de que hayamos tenido la posibilidad de reconstruir. Si no hay aprendizaje para reconstruirnos mejores que antes, entonces no se considera resiliente. Así es de que no es solamente la parte de superar el duelo o superar la pérdida, sino cómo puedo yo ser mejor persona a partir de esto. Y esto lo vamos a conversar con más detalle en el segundo webinar cuando hablemos de procesos de duelo en las organizaciones y cómo las organizaciones ante la pandemia cómo deben actuar para apoyar a sus colaboradores, en donde encontramos gente que ha perdido seres queridos y ha perdido muchas otras cosas, o que nosotros mismos hemos perdido a nuestros amigos o a nuestros colaboradores más cercanos. Pero bueno, eso lo dejo para el siguiente webinar. Otra cosa importante, la posibilidad de colaborar en red a la llegada de la pandemia. Ustedes saben que pues el trabajo en casa y lo que estamos haciendo ahorita pues nos ha permitido tener mayor alcance, nos ha permitido llegar a lugares donde tal vez presencialmente no llegaríamos y la idea de poder colaborar y hacer trabajo en equipo con personas con las cuales tal vez nunca tengamos un contacto físico, eso es una parte bastante importante, ¿no? Otra competencia líquida es el de provocador de cambios, no solamente ser testigo de los cambios, sino también participar en ellos y ser parte de estos cambios que implican. Es decir, a ver, vamos haciendo un alto y vamos a sentarnos a analizar nuestra situación real y analizar cuáles son nuestras propuestas que nos están permitiendo fluir con la incertidumbre y fluir con toda esta ambigüedad y fluir con toda esta situación de multidiversidad de información y que podamos hoy ser una empresa diferente que nos permita provocar estos cambios, que nos permita ser competitivos. Otra competencia líquida es el curador de contenidos. Ante esta situación de exceso de información, debemos tener la habilidad de poder discriminar la información que nos sirve de la que no nos sirve. ¿Cuál es la información válida que me puede ayudar a tomar decisiones y a resolver problemas? ¿Y qué información no estoy necesitando? Esto es muy importante también en el acompañamiento de los hijos, ¿no? Cuando ellos están en exceso y sobre todo, muy vulnerables a tener distractores de información. Hasta nosotros mismos, cuando estamos buscando o googleando algo, siempre tenemos llamadas de atención y tener esta posibilidad de decir esto no me sirve, esto no lo necesito y no perder el foco y no perder esta concentración sobre lo que estoy buscando. Y finalmente, pensar afuera de la caja. Se ha hablado mucho acerca de la parte del pensamiento creativo y del pensamiento innovador.
todos somos creativos y todos somos innovadores. Somos creativos porque básicamente es lo que nos distingue de las máquinas. Una de las cosas que nos va a ayudar a hacer frente cuando nos veamos, digamos, conviviendo ya con robots, que de hecho ya está sucediendo en muchos países, todo está robotizado y ya tenemos muchas herramientas, hoteles, por ejemplo, donde ya no hay personas, donde todo es atendido por robots. ¿Cómo podemos distinguirnos y diferenciarnos de los robots? Y esto, desde luego, es solamente a través de un atributo que tenemos solo los seres humanos, que es la creatividad. ¿Ok? Entonces, espero que con esta diapositiva entendamos esta filosofía de Bauman, donde nos dice, no luchemos contra corriente, fluyamos con la incertidumbre. Y si pensamos en algún momento que no nos vamos a mojar y pensamos que nuestra zona de confort nos va a permitir estar alejados de cualquier situación ambigua o incierta, es un error. Ajá. Tenemos que aventarnos a la alberca, tenemos que navegar en este mundo incierto, tenemos que mojarnos porque esto nos hace crecer como personas y nos hace crecer y capitalizar nuestras experiencias profesionalmente, y eso es lo que nos da mucho valor y mucho respaldo profesional. Quiero hablar de algo que ha sucedido y que sin duda es un fenómeno social que ha sucedido y que se ha presentado en esta situación, y que no solamente es provocada por la incertidumbre de la pandemia, sino también este mismo fenómeno ha provocado mayor incertidumbre, ¿no? Y ahorita muchas empresas están atravesando esta situación como consecuencia de este fenómeno social, y me gustaría analizarla con ustedes porque es muy interesante. Seguramente muchos de ustedes ya han escuchado de este fenómeno que se llama la gran renuncia. Este fenómeno de la gran renuncia fue otorgado por un economista, un analista, que también es sociólogo, que analizó este fenómeno que se presentó a partir de abril del año pasado. En abril del 2021 hubo una renuncia masiva de trabajadores en Estados Unidos. O sea, nunca antes se había registrado este número tan grande de renuncias a sus puestos de trabajo. ¿Por qué se presentó esto en abril? Casi 4 millones de trabajadores renunciaron a sus puestos de trabajo. Es decir, esto prácticamente representa el 2.7% de toda la fuerza laboral de Estados Unidos. Y fue una renuncia en masa, una renuncia masiva que fue generada por varias causas que ahorita vamos a analizar conjuntamente, pero que ha impactado desde luego a otros países cercanos a Estados Unidos y en Europa también. Tenemos este fenómeno en Canadá. En Canadá, por ejemplo, hay una crisis de vivienda, una crisis de construcción porque no hay personas que quieran trabajar el mano de obra, y ese es un problema bastante grande. Y también en México ya tenemos este problema. 41% de las empresas mexicanas ya han registrado salidas masivas. Y no solo eso, la gran renuncia no solo implica la renuncia de muchas personas masivamente, sino que implica que no se han podido reemplazar con la velocidad con la que se dio la renuncia. Entonces, las empresas no pueden reemplazar rápidamente la cantidad de personas que se fueron. Por lo tanto, esta famosa frase de que utilizaron y siguen utilizando muchas personas que se dicen llamar líderes, de si no lo puedes hacer, hay otras 20 personas afuera que lo pueden hacer, eso ya no es tan cierto. No hay personas que puedan ser sustituidas rápidamente
de manera en que puedas tú suplir el talento. O sea, si de entre esas personas se te fue gente verdaderamente talentosa, volver a recuperar ese talento es aún mucho más difícil. ¿Cuáles son las causas por las cuales se dio la gran renuncia? Bueno, son varias, pero por ejemplo, voy a revisar 4 principalmente. La renuncia postergada, es decir, muchas personas antes de abril del 2021 ya pensaban renunciar a sus trabajos. Ujú. Ya tenían como en la mira el renunciar generalmente por causas de exceso de estrés, por causas de cansancio, por malos pagos, por malas condiciones de trabajo, por climas laborales tóxicos, porque me cargaron mucho la mano o también, por ejemplo, porque yo estaba esperando un ascenso que me prometieron y que nunca llegó, porque estaba yo esperando un aumento, un incremento de sueldo que me prometieron y nunca llegó, porque cambiaron. Y entonces ya la gente ya tenía en la mira renunciar. Llega la pandemia y dicen, no, no, no renuncio, mejor me espero porque pues la incertidumbre se incrementa y entonces ante esta situación prefiero guardar, tengo trabajo y procurar la estabilidad, ¿no? Pero cuando comienza a transcurrir el tiempo y a pesar de la pandemia se decide reactivar la economía y volver a los puestos de trabajo y regresar, pues ya es cuando la gente tal vez dijo, oye, pues ahora sí voy a renunciar porque pues en realidad me están obligando tal vez a regresar a un puesto de trabajo en donde físicamente pues no es necesaria mi presencia porque durante todo este tiempo lo estuve haciendo en línea y ahora pues quiero seguir trabajando en línea. Entonces, esto más el cansancio, más el incremento, porque pues el estrés mal manejado, el estrés mal canalizado, que no es incluso, que no es solamente el estrés laboral, es el estrés laboral que suma a tu estrés personal porque tienes problemas de pareja, porque tienes problemas de familia, porque tienes problemas emocionales y entonces esto hace que se vuelva una situación de falta de gestión y falta de autorregulación emocional y entonces pues lo que yo decido pues básicamente es encontrar una salida en la renuncia, una solución a mis problemas emocionales. Ya la parte de ascensos que no llegaron, la muerte de un compañero de trabajo también, por ejemplo, muerte también de familiares que de repente pues regresó el director administrativo y regresó viudo porque su esposa falleció y entonces no lo puede sobrellevar. Esta situación de revelaciones o epifanías ante la pérdida y ante procesos de duelo mal manejados, nos hace resignificar nuestra vida, resignificar nuestro trabajo, como que te lleva a esta situación de introspección en donde dices, ¿vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Le estoy dando la prioridad adecuada a las cosas? ¿Estoy atendiendo todas las esferas de mi vida de manera adecuada? Es decir, mi trabajo, mi familia equilibradamente, mi situación de distracciones, el ejercicio, la nutrición, mis cuidados personales, la parte espiritual que es tan importante. ¿Le estoy dando un equilibrio a mi vida? Y entonces esto nos lleva como a resignificar, ¿no? Y como mencionaba, pues el auge del trabajo remoto. Hoy día, cuando la gente al principio mostró tanta resistencia a trabajar en casa, pues al contrario, hoy día la mayor parte, mucha gente más bien, prefiere trabajar en casa porque encontró en el trabajo en casa la posibilidad de autogestionarse más, de ser más independientes y de tener más flexibilidad. Hoy día, según LinkedIn, la mayor oferta, la mayor, digamos,
afluencia de interés por los trabajos son aquellos que ofrecen, empresas que ofrecen trabajos para hacerlos en línea. ¿No? Por ejemplo, también uno de los sectores que se vio muy afectado con esta situación de la gran renuncia fue el sector restaurantero y de hoteles. El sector turismo no ha logrado reponer todos estos meseros, todos estos recepcionistas, todas estas señoras que hacían el aseo, las amas de llaves de los hoteles, no han logrado reponer esa cantidad de personas que tuvieron que irse por la situación de pandemia. Y ahora que abren las puertas de los hoteles y que se trata de reactivar el turismo, vas de viaje y te encuentras que no hay esta calidad en el servicio que encontrabas antes, porque los hoteles y los restaurantes no han logrado cubrir en su totalidad este talento y este número de personas que se fueron a partir de la pandemia. Entonces, ante esta problemática que ya tenemos en nuestro país, ¿cuál debe ser la estrategia de liderazgo que nos puede ayudar a fluir con esta situación de incertidumbre y a fluir con este monstruo que estamos viendo venir y que estamos viendo que ya tenemos aquí en la puerta? ¿Qué tipo de recomendaciones y qué tipo de estrategias deberían ser las adecuadas para poder hacerle frente a esto, ¿no? Y según los mismos de Manpower, estos expertos en la búsqueda del talento, las estrategias necesarias deben estar enfocadas a que la empresa busque la manera de retener a su talento. O sea, ya perdí mucha gente, ya se fue mucha gente y no tuve tal vez los dispositivos para poder guardar. Por ejemplo, hay un serio problema en cuanto a la mano de obra. Las generaciones anteriores que estaban muy acostumbradas a trabajar mano de obra, mucho más que las actuales, por ejemplo, digamos generación X o los baby boomers que estaban muy acostumbrados a trabajar mano de obra. No hay una forma en la que se pueda heredar ese talento, que se puedan heredar esas competencias a las nuevas generaciones. Entonces los viejos se van, los viejos se jubilan, que es lo mismo que les estaba yo mencionando hace rato sobre la situación de crisis de vivienda en Canadá. ¿Por qué? Porque no hay albañiles, porque no hay herreros, porque ya no hay carpinteros y porque estos viejos sabios se han ido, se han jubilado y no ha habido la, digamos, que la planeación necesaria para hacer un plan de sucesión del talento. Entonces, tenemos problemas ¿no? En cuanto a que se fueron los talentos y no tuvimos la posibilidad de retenerlos, no supimos cómo. Hoy es momento de que yo pueda detectar el talento con el que cuento y buscar los dispositivos necesarios para retenerlos. No solamente atraer talento, sino retener al que ya tengo y que no se me sigan yendo. Entonces, dice aquí que, dice Manpower que los trabajadores buscan empleo en aquellas empresas que ofrecen la forma de trabajo que ellos desean. ¿Qué quiero decirles con esta frase, queridos? Que tenemos que cambiar nuestro chip mental con la gente que está trabajando en nuestros equipos de trabajo. Que la gente que forma parte de nuestros equipos, no es posible que tú estés pensando todo el tiempo, bueno, pues si no funciona, lo corro. Pues ya le llamé una vez la atención y no es posible. Creo que los criterios para despedir personas tienen que ser hoy mucho más cuidados que antes, ¿no? Porque antes estábamos seguros que nos iba a llegar la suplencia rápidamente y ya no es así. Puede ser que encontremos gente afuera que no tenga empleo, pero que tal vez tengamos que desarrollar y esto significa una inversión y el desarrollo del talento siempre debe ser una inversión, no debe ser un costo. Es un costo cuando nosotros mismos como empresa no cuidamos ese talento y no generamos
la retención del mismo. Entonces, creo que podríamos estar más enfocados a eso. ¿Cómo se gestiona integralmente el talento? Es decir, creo que hoy también el chip mental que les digo que tenemos que cambiar es hacer que la gente hoy sea tu prioridad. Ajá. Sí, la tecnología, sí, la inversión en tecnología, sí, por supuesto, pero si esa inversión que yo hago como empresa en tecnología no ayuda a mi talento a incrementar su nivel de eficiencia y productividad, entonces debo considerar mi inversión en tecnología, porque la tecnología debe ser una aliada, no debe ser un medio para reprimir o para deshacerme de gente o para eliminar talento. Entonces, sí hacer la inversión en tecnología, pero no necesariamente la tecnología debe ser la prioridad. La prioridad hoy día deben ser nuestras personas y nuestros colaboradores. Esto, queridos, nos tiene que llevar a hacer un cambio en la forma en que nosotros estamos generando o accediendo al talento. Es importante como recursos humanos, como gerentes de departamento, como jefes o supervisores, que revisemos conjuntamente con la gerencia de recursos humanos cómo estamos accediendo al talento. Cómo estamos haciendo nuestros procesos de reclutamiento y selección. Es bien importante que los revisemos porque no podemos seguir reclutando y seleccionando gente como lo hemos venido haciendo, porque la idea del trabajo es diferente. Manpower, por ejemplo, hoy dice, hoy día tenemos que llevar el trabajo al lugar de las personas. Ya no esperemos que lleguen a tocarnos. Y bueno, ahorita me pueden decir, es que afuera hay una fila y el poli de vigilancia está entregando solicitudes a todos los que quieren trabajar y todo. Ajá. Qué bueno que hoy día todavía tienes gente allá afuera que está esperando por una solicitud o esperando por una entrevista. Qué bueno, porque va a llegar el día en que ni eso suceda. La gente ya no va a ir a buscar el trabajo. Los reclutadores y seleccionadores hoy tienen que cambiar la visión y tienen que aprender a salir a buscar el talento y llevar el trabajo al lugar de las personas, de manera que puedas negociar y generar los dispositivos adecuados para que la gente quiera seguir trabajando contigo. Es decir, esto implica rediseñar el modo en que estamos creando trabajo. Rediseñar la forma en que estamos creando trabajo, tanto de manufactura como de mentefactura. Y bueno, comprender que el talento es parte de la sostenibilidad de la empresa. O sea, la sostenibilidad del talento está vinculada con la sostenibilidad económica de la empresa. Si yo no tengo talento para operar, si yo no tengo talento que se adueñe de mis procesos, no puedo ser igualmente competitivo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengamos una nueva visión que implique reinventar el trabajo y también reinventar el trabajo colaborativo, ¿no? Cómo yo estoy distribuyendo, haciendo a las personas que colaboren para que podamos cumplir objetivos, ¿no? Esto es importante y reclutadores visualicen en un corto tiempo que estar sentados en sus oficinas entrevistando gente y dedicando los lunes a las entrevistas, los martes a esto, los miércoles, eso tiene que cambiar. Y es mucho más importante que ustedes se anticipen al cambio para que cuando llegue ustedes puedan fluir adecuadamente y no te llegue de repente la sorpresa y digas, híjole, no sé cómo resolver esta situación. Ahora, la gran pregunta que yo les hago a las empresas es, ¿ustedes tienen la capacidad adecuada para detectar el talento? Manpower hizo una encuesta, con diferentes empresas
y 70% de las empresas que participaron en la encuesta dijeron sí, sí tenemos la capacidad para poder detectar el talento. El 20% dijo no, yo no tengo la capacidad para detectarlo. Normalmente termino contratando al primero que va pasando por enfrente porque ya me urge y porque pues no, ya me están presionando en tal o cual departamento, en tal o cual dirección para que cubra la vacante y pues me gana la inmediatez y termino contratando lo menos peor, ¿no? Y el otro 10% contestó, no, pues necesitamos potenciar el talento porque creemos que tenemos talento en nuestra empresa, pero en algunas personas está dormido. Y ustedes me pueden preguntar, a ver, Silvia, ¿y cómo le hacemos, por ejemplo, para saber si tengo gente talentosa en mi equipo de trabajo, pero está adormecido este talento y no sé si sí o no? Bueno, principalmente mi respuesta sería, si tu estilo de liderazgo es transaccional, ¿a qué se refiere el liderazgo transaccional? A que yo te pago y tú trabajas. Ajá. Y te pago para que lo hagas. Y te pago para que hagas el informe. Y te pagamos para esto. Y te paga. Es un liderazgo transaccional. Es decir, la transacción es yo te pago, tú trabajas. Pero si tu estilo de liderazgo se preocupa por saber, a ver, ¿qué características tiene mi equipo? ¿Con qué talento cuenta? ¿A él lo puedo desarrollar o no? ¿Él tiene esta situación de potencial? ¿Ella le gustaría, quiere hacer una carrera aquí a futuro? Entonces, mi liderazgo tiene que ser transformacional. Es decir, yo debo ser el inspirador para que la gente quiera saber más, superarse más y entonces pueda ella misma descubrirse. Porque en el descubrimiento de talentos no solamente es que yo como líder descubra al otro talentoso, es que él mismo pueda darse cuenta de todo lo talentoso que es y que no se había dado cuenta porque ese talento estaba dormido. Entonces, el líder transformacional es un líder empático, es un líder que conoce a su gente, es un líder que está interesado en su gente, no solo que la conoce, sino que está interesado y así es la mejor manera de poder detectar el talento. Ahora, continuando con este tema de identificación del talento, pues lo que se necesita básicamente es información. Y esta chamba es de recursos humanos, o sea, yo necesito información precisa sobre cada persona. ¿Cuál es su último año de estudios? ¿Qué está estudiando ahorita? Y yo necesito inspirarlo. A ver, ¿terminaste la prepa? ¿Cuándo vas a hacer tu licenciatura? ¿O qué tipo de certificación necesitas? O a lo mejor quiero estudiar programación. La programación la puedes estudiar tal vez en un par de meses. ¿Cómo le vamos a hacer para darte seguimiento? En la siguiente evaluación, yo necesito que tú me digas si ya acabaste tu posgrado, si ya estudiaste tu maestría, si ya hablas inglés, si ya terminaste tal o cual estudio o plan o proyecto. Entonces, es como sentarse con la gente, hacer un proyecto de desarrollo personal, un proyecto de vida, de carrera y vida, ¿no? ¿Qué es lo que quiero? Y ayudar a la gente a que identifique hacia dónde vamos, ¿no? Y es un poco ayudarlos y ustedes me van a decir, ay Silvia, es que eso, pues todo el mundo sabe lo que quiere. No, no es cierto. Es muy difícil saber lo que quieren las personas. Las mismas personas no saben lo que quieren. Y cuando no saben lo que quieren y no tienen el acompañamiento adecuado para poder identificar lo que quiero y lo que me gusta, entonces van por el mundo como un barco sin vela, ¿no? Donde sopla el viento es bueno y voy para allá y voy para acá y no sé ni siquiera para dónde. Claramente no tengo un rumbo, no tengo un objetivo. Y la carencia de sentido de vida y la carencia de rumbo nos genera depresión, nos genera tristeza, nos genera también ansiedad.
porque no encontramos sentido al rumbo y eso va en detrimento de nuestro bienestar y dentro de nuestro equilibrio emocional. Entonces, es muy importante tener esta claridad, saber que puedo enfrentar nuevos retos, saber que yo puedo hacer una licenciatura, saber que yo puedo estudiar, no sé, cualquier cosa que yo quiera hacer, tengo las capacidades para poderlo hacer, ¿no? Sigmund Bauman dice que ser flexible hoy día significa que no estés comprometido con nada para siempre, sino que estés listo para cambiarle a la sintonía y que cambie tu perspectiva, tu forma de pensar en cualquier momento que lo necesites. Es importante de repente sentarnos a revisar nuestras creencias. Nuestro sistema de creencias no puede ser el mismo durante toda la vida, porque si nosotros nos aferramos a un sistema de creencias siempre, eso nos va a hacer menos flexibles y nos va a dificultar el que cuando vengan cambios nosotros abramos nuestra mente a la posibilidad de navegar con esta incertidumbre y con estas cosas nuevas. Les recomiendo 3 libros importantes para poder fortalecer este tema, ¿no? Uno de ellos es La gestión del talento, escrito por Pilar Jericó, que es una española buenísima, digamos, de las mejores autoras que he escuchado y leído en materia de talento y de gestión. Sin duda, Michael Porter, que aborda el tema de ventaja competitiva para aquellos que les guste más la parte de marketing y ventas. Michael Porter nos deja clarísimo el concepto de ventaja competitiva y como, bueno, yo estoy muy inmersa en la parte de educación y de repente por ahí van a encontrar algunos términos un poco académicos. No quiero hacerlo porque ahorita estoy en la parte de psicología organizacional, pero tengo un doctorado en educación, entonces inevitablemente tengo que citar autores enfocados al futuro de la educación, por ejemplo, como Kieran Egan, que habla precisamente como de esta parte de cómo hoy tenemos que educar, no solo como maestros, sino como papás, ¿no? En esta parte de flexibilidad, de saber que nuestros hijos no tienen un futuro trazado como el que me trazaron a mí o como el que le trazaron a mi mamá o a mis papás, sino que hoy día no hay un futuro escrito para nuestros hijos. Entonces, ante esta situación, pues tenemos que ayudarlos a que desarrollen estas competencias líquidas para que se tengan y puedan enfrentar a cualquier situación que venga de incertidumbre, ¿de acuerdo? Y bueno, pues les agradezco mucho que me hayan seguido y que me hayan escuchado durante estos minutos. Este es nuestro primer webinar y los veo en el webinar 2 porque vamos a hablar del duelo y de las pérdidas en las organizaciones. Muchas gracias a todos, les mando un abrazo y pues aquí vamos a seguir viéndonos. Hasta luego.